alumnos de sexto grado. Hoy en el curso de personal social vamos a hablar sobre Abascal. Vamos a hablar de la invasión a España. La invasión de España por los ejércitos de Napoleón y se produjo una gran conmoción en la península, es decir, en España. No solamente es conmoción en España, sino también en las colonias de América. Y eso determinó que se establezca una constitución, la Constitución de 1812. Y esta constitución establecía la igualdad de derechos entre españoles y americanos, la libertad de prensa, la abolición del Tribunal de la Santa Inquisición. Ya saben que la Santa Inquisición eran las torturas que hacían la Iglesia a todos aquellos que delinquían. Bien, también la elección de los cabildos por voto popular, es decir, había la Constitución de 1812 se establecía muchos puntos importantes para la gobernabilidad de los virreinatos de América. Abascal, los únicos que no formaron juntas de gobierno es el Virreinato del Perú y el Virreinato de México, conocido como la Nueva España. No se hicieron en el Virreinato del Perú no se formó ninguna junta de gobierno, ni también en la Nueva España, México. No porque los peruanos se mostraran indiferentes ante la idea separatista o espíritu libertario, sino que fundamentalmente a la obra contrarrevolucionaria de Abascal, a su extremo celo y vigilancia, así como a su poderoso ejército de sus efectivos militares que llegaron a un promedio de 23,000 militares tenía, que estaban concentrados todos en el Perú, y de ahí salían a todos los puntos de América donde se producían rebeliones, levantamientos, insurgencias. Es así que Abascal, quien destruyó también los focos de rebelión de Quito hacia Ecuador, el Alto Perú, que era Bolivia, y Chile, a la vez que fulminó a sus respectivas juntas de gobierno. Esto ya lo hemos visto con la vida de Abascal, antes que se retire, porque cada virrey gobernaba 10 años, y Abascal fue uno de ellos, el primer virrey que gobernó el Perú. Y Abascal era un tipo poderosamente muy cauto, y era inteligente y perseverante. Hoy tenemos una práctica calificada de todo lo que hemos hecho, y terminamos con esto porque la próxima clase vamos a empezar con la independencia del Perú. La represión de Abascal contra las juntas, como ya hemos dicho, el Perú no tuvo, debido a la convulsión, a la anarquía que existía con la ocupación del ejército de Napoleón a España, la invasión que tuvo. Entonces prácticamente los virreinatos de América, y también debido a este anarquismo, desgobierno total,
quisieron aprovecharse y formar juntas para de esa manera separarse de España. Pero Perú ni la Nueva México no se hicieron. ¿Por qué? Porque tenían un virrey muy represivo. La presencia del virrey Abascal en el Perú deshizo conspiraciones y sofocó rebeliones indígenas, con lo que convirtió al Perú en un baluarte de poder realista. Es decir, nadie podía hacer manifestaciones algunas, había mucha vigilancia. Así, esta personalidad enérgica de Abascal y sus ideas conservadoras se opuso y combatió los ideales defendidos por Cádiz. ¿Se acuerdan las juntas de Cádiz? La junta de Cádiz se hizo porque no había forma de cómo al desgobierno que había en España. Por eso hicieron la junta de Cádiz, y ahí donde formaron una especie de congreso. Inclusive este congreso fue dirigido por un peruano que lleva el nombre del distrito, en una calle del distrito de San Martín de Porras, ¿no? Morales Duárez. Él dirigió esta junta de Cádiz. Bueno, se formaron las juntas, pero duró poco estas juntas porque seguía la represión. Pero fue el inicio. ¿Para qué? El inicio para la idea libertaria que tenían todos los virreinatos que estaban oprimidos por este virrey. El ejército de Abascal llegó a tener aproximadamente 23,000 hombres. Este ejército estaba compuesto sobre todo por tropas mestizas, bajo el mando de oficiales españoles, criollos y también oficiales mestizos, porque ellos estaban capacitados, aprendían de los mismos españoles. Y Abascal financiaba, por supuesto, financiaba este ejército, hizo por recursos extraordinarios. ¿Quiénes colaboraron? En esa época eran los ricos y poderosos comerciantes limeños agrupados en el Tribunal del Consulado. Bien, después de haber estudiado la invasión de España, la Constitución de 1812 y las rebeliones, sublevaciones, hoy tenemos una práctica calificada, y con esto culminamos todos estos temas que hemos venido haciendo. En la página 104 tenemos un texto donde ustedes van a leer sobre la represión de Abascal contra las juntas de gobierno. Ahí ustedes van a responder, y en la página 105 también tenemos en el punto 3, ahí van a relacionar colocando entre paréntesis el número que corresponda. Por ejemplo, Francisco de Sela, y ustedes van a poner: se rebeló en Huánuco, luchó, liberó Argentina y Chile. Bueno, ya ustedes, como han leído a Francisco de Sela, ya saben dónde se sublevó, en qué departamento. Juan José Crespo y Castillo. ¿Quién era Fernando de Abascal? José de San Martín, Mateo Pumacao. Bien, entonces esta es la práctica que tenemos 104, en la página 104 y 105, y la próxima clase ya empezamos con la independencia del Perú. Empezamos. Bien, alumnos, entonces a trabajar estas dos páginas, esta práctica calificada. Hasta la próxima clase. No se olviden de enviar la tarea sobre la función anhidridos y la función óxidos.
Hay solamente 3 alumnos que han enviado sus tareas. El resto, por favor, preocúpense y lo envían. Hasta la próxima clase.